las elecciones dejan a partir de ahora estas PASO? Muchos hablaba de la gran consulta popular. Bueno, los números ya están sobre la mesa. Es la primera vez, me parece, que tenemos números ciertos, Sí. puntuales, acerca de lo que la gente piensa Ujú, de la dirigencia política. Pero está Adrián Contursi, ujú. con quien queremos charlar desde el análisis político. Bueno, no sé, hoy es lunes, todavía estamos buscando tantas respuestas, queremos entender tanto de los porqués que nos hemos planteado en las últimas horas. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bueno, tardes. Adrián, obviamente analista político. Mucho trabajo, ¿no? Para este lunes, Adrián, tratar de entender lo que pasó en las últimas 24 horas en Argentina. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que, bueno, desde este punto, digamos, desde este lado, digamos, del sillón, digamos, que nosotros analizamos, es como, bueno, un panorama muy interesante. No digo que sea bueno o malo, digo que es un panorama interesante para Ujú. analizar. Igualmente había algo que venía escuchando de las cosas, es como que esto fue sorpresa, sorpresa. En realidad muchas de las encuestadoras ya tenían datos de que se iba hacia un empate técnico hace 2 semanas, o sea, no es tan sorpresivo. Sí. El Y tema, Adrián, es que las encuestadoras lo daban tercero a Milei. dejaron, no, dejaron de ser creíbles, me parece, 2 elecciones atrás. Eso es discutible, o sea, yo entiendo, digamos, ¿Sí? como cuestión de percepción, pero en cuestión de datos, Sí. por ejemplo, Ujú. había un No, pero margen de cuestión de error datos, a de ver, los partidos 3%. políticos, muchos las contratan por una cuestión de tradición y demás, Sí. pero ya Saben que hay un margen de error cada vez más grande, digamos. Hay que y ver. las últimas elecciones provinciales, por ejemplo, demostraron que no hay una encuestadora que haya podido plantear este escenario que se vio en Santa Fe. Bueno, no, eso, a ver, en Santa Fe, CIPEC y Inteligencia Analítica le dieron bastante certera los datos, o sea, no son muchas, ese es otro tema. Ujú. Hay que ver cómo tratan los datos en sí en el momento que los trabajan. En específicamente lo que pasó ahora con respecto al fenómeno de Milley, había encuestas donde daban directamente que iba a haber un empate técnico. Sí lo daban a Milley por debajo, o sea, lo iban a dar a Bullrich primero, Massa después, y a Milley por debajo de los tres. Se invirtió, pero estaba dentro del margen de error del 3%. Si vamos al caso, sacó 1,5 con respecto a Bullrich, o sea que estaba dentro Ujú. de un escenario posible. Ahora, obviamente, que Milei haya salido, digamos, vencedor en 16 de las provincias es algo realmente impresionante en términos de la manifestación social del hartazgo de la política tradicional, más que nada. Adrián, ¿y qué capitalizó Milei para sacar más de 7 millones de votos? ¿O qué perdieron en el toma daca de la política el resto de los espacios, no? Yo creo que hubo también en las últimas semanas los fenómenos de violencia que hubo, por ejemplo, que están asociados a la muerte de esta chiquita de 11 años, Morena, Ujú. en la escuela, en Lanús, la muerte del doctor en Morón, los problemas de constitución, hacen por ahí que la sociedad esté en un hartazgo no solamente de cuestiones económicas solamente, sino la seguridad como uno de los problemas principales, donde, bueno, mi ley viene a prometer un poco más de mano dura, inclusive más mano dura que la que plantea Bullrich. Entonces, ese corrimiento de votos seguramente estuvo en la última semana. Ujú. Sí, o sea, no es un fenómeno que se veía venir de antes, vos decís, o sea, el detonante, según tu opinión, son estos hechos que ocurrieron en Buenos Aires Yo creo que lo que en hubo ahí estos fue, últimos días. no, lo que creo que hubo ahí fue sobre todo un desplazamiento. Hay gente que ya iba a votar por ejemplo, una propuesta que tuviese un poco más de eh, estructura en términos de, bueno, si se llega a la presidencia, vamos a tomar medidas un poco más de control sobre seguridad, pero esto lo que hizo fue como correr más hacia la derecha inclusive, o sea que acá lo que seguramente hubo fue un desplazamiento de votos de Bullrich hacia Milley, ahí digamos está la pérdida de Bullrich y la ganancia de Milley, y también la parte de los indecisos, que es a último minuto, bueno, esto seguramente terminó de llevar mucha más agua, por decirlo así, hacia el cantero de Milley. Ujú.
Y después quiero saber cuál es tu análisis con el rol doble comando, ¿no? Del ministro de Economía y ahora ya candidato Sergio Massa. ¿Cuánto le costó en materia de Totalmente. votos también el tema de la gestión? Oh, totalmente. Bueno, yo no sé si se acuerdan, pero cuando Massa asumió como ministro de Economía, hace un tiempo nosotros tuvimos esta charla Ujú. con gente del canal y dijimos, yo le dije directamente que podía llegar a ser presidenciable dentro de la estructura que estaba planteando. Y bueno, dicho y hecho, obviamente se mostró como presidenciable. Hay un tema ahí, principalmente con la estructura del kirchnerismo. O sea, Massa no termina de ser kirchnerista. Entonces hay una pelea de votos internos sobre los que se lleva Graboy, que ahora deberían de transferirse. Pero Ujú. bueno, obviamente la gestión lo que está haciendo es la parte de los moderados. No está llevándose hacia él, que fueron por ahí los que terminó teniendo un poco la reta. Y ahí es donde está la gran parte de la discusión para las pospasos. Eh, los votos de la reta, ¿van a ir a Bullrich o van a ir a Massa? O sea, pues estaban buscando un centro más moderado, que obviamente no está en Bullrich, pero que también no Sí. terminan de convencer, porque o sea, tal vez no quieren ir hacia una Y expresión no me, del no me imagino peronismo. el votante de la reta, más Claro. allá del que haya jugado dentro de una interna política, no me imagino votando a la Massa. Pero tampoco, también hay discusiones de que no quieren votar, a esas personas no quieren votar tanto a la derecha. Entonces, por eso digo, eso es un escenario Sí, muy pero así te complicado. digo, Sí. así como vos me planteas el tema de lo mismo que Grabois, o sea, el de Grabois votando a Massa, resulta el militante de Patria Grande, por ejemplo, es raro votándolo a Massa cuando se sube una. Por eso me parece que va a ser súper interesante de acá Sí, en adelante, totalmente. cómo delinear los discursos. Y eh, si se moderan unos o se radicalizan otros para capitalizar los votos que andan dando vueltas, sobre sí. todo con un voto tan volátil, ¿no? De lo que Sí, estamos la hablando. política moderada, hablando en base a lo de Facu. Claro, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que no hay mucho margen. No hay Ujú. mucho margen de dónde obtener votos. Ahí es donde está la gran incógnita hoy. Porque, ¿qué hay? Un porcentaje mínimo de Schiaretti, un porcentaje mínimo de la izquierda, o sea que inclusive el voto útil, hoy lo que tenemos justamente es este empate técnico de, bueno, hacia dónde van a ir. Esos votos, por ejemplo, de la reta, seguramente va a ser una discusión interna entre, bueno, o voto una cuestión más moderada al estilo de Mazo o se lo llevo a Ujú. Patricia. No creo que salten, por ejemplo, a Milei. Ahora, los de Grabois, sí hay un término más que tiene que ver de la militancia peronista, donde siempre ha habido mucha más alineación. Seguramente, aunque no les guste a nivel interno, irán hacia Massa. Eh, Ujú. pero bueno, no hay mucho margen tampoco como para que puedan, eh, inclusive cambiando los discursos, tomar votos de otros lados. Es Ahora, como sí. muy, Adrián, muy bajo el margen. sí, una pregunta que tal vez a priori es muy sencilla, pero tal vez la respuesta es difícil. ¿Quién ganó y quién perdió, ¿no? ¿Quién es el ganador de esta elección y quién es el perdedor de esta elección? Sí, sí, eso es toda una pregunta. Yo creo que en realidad la gran perdedora fue Bullrich, aunque se plantea contrario, porque todos esperaban que Juntos por el Cambio arrasara en realidad en la elección. Había una gran diferencia entre Bullrich y Larreta, que en realidad no fue tanta, y obviamente hubo una pérdida de votos de Juntos por el Cambio hacia Milei. Así que para mí la perdedora en este momento, hay que ver cómo van a replantear la estrategia para las generales, fue Bullrich. El ganador obviamente sin duda fue Milei. Y no, en términos de Unión por la Patria, más o menos esperaba que estuviera en esta situación. No que estuviera tercero, pero sí más o menos en Ujú. términos de la cantidad de votos que iban a sacar. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por ayudarnos No, a pensar un poquito acerca de este día después. gracias a ustedes, que tengan un buen día.